Estimados, bienvenidos a la clase número 28 de la asignatura de auditorías. Bueno, en esta oportunidad esta exposición va a ser mucho más breve que las anteriores porque me interesa que trabajemos más duramente en la sesión de Teams. ¿Ya? Así que, ¿de qué es lo que va? Vamos a conversar sobre dos cosas, sobre una tarea y sobre la redacción de los hallazgos. Me voy a referir a la redacción de los hallazgos de auditoría, pero en términos de su estructura. Bien, un hallazgo debería tener la siguiente estructura. Primero, deberíamos contar con una descripción, luego indicar el tipo de hallazgo e indicar el requisito incumplido o relacionado. Voy a ir explicando con un poco de detalles. Cuando nosotros hablamos de la descripción de un hallazgo, nos referimos primero a que estos deben tener un enunciado y aportar evidencia en términos que podrían ser referenciales o bien podrían ser de carácter gráfico en caso de que quisiéramos incorporar alguna fotografía. Voy a explicar un poquito en qué consiste esto, ¿ya? Y quiero que se fijen que hay muchas variaciones. Me voy a referir al hallazgo que yo les mostré durante la primera clase cuando cambiamos ya al tema de la auditoría. Y ahí si se fijan, yo me refería a la caja eléctrica. Lo vamos a colocar así. ¿Cuál es el enunciado? El enunciado en este caso tendría que ser: se detecta que existe una caja eléctrica frente a la ex sede del Servicio de Impuestos Internos, la que se encuentra abierta. Ahí, fíjense, eso puede ser. Eso es el enunciado. Coma. No quedando clara que ésta se encuentra desenergizada. Ahí tenemos un enunciado. ¿Cuál es la evidencia? En este caso podríamos perfectamente colocar una foto. ¿Ya? Ahora, si no tenemos la posibilidad de generar una fotografía, entonces tenemos que modificar un poco nuestra redacción. Tendríamos que indicar algo de este estilo, entregando más detalles. Entonces se tendría que decir: se detecta que frente al ex servicio, o sea, el edificio del ex servicio, al ex edificio de impuestos internos, se detecta una, perdón, me estoy enredando, lo voy a repetir, se detecta una caja eléctrica abierta y sin estar claro que se encuentre desenergizada frente a el ex edificio de impuestos internos. ¿Ya? Y vamos a agregar: al momento de realizar esta inspección no fue posible contactar a ninguna persona en el lugar que diera una explicación sobre la situación. Ahí estamos aportando un poco más de evidencia, pero fíjese, estamos tratando de mejorar. No es suficiente, yo creo que en la sesión de Teams lo voy a explicar con más detalle, pero estamos tratando de aportar un poco más de información. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso de la foto, que sería lo que corresponde en este caso. Distinto sería si nuestro hallazgo tiene que ver, por ejemplo, con registros. Y ahí podría cambiar la situación. Miren, incluso podríamos llegar más lejos. Si hubiéramos tenido la opción de acercarnos, podríamos haber indicado: se detecta que la caja eléctrica ubicada frente al ex edificio del Servicio de Impuestos Internos, en la Alameda, número 617, se encuentra abierta y no queda claro que ésta se encuentre desenergizada. Además, y le podríamos colocar, además se detecta que existen una considerable cantidad de cables recortados que no queda claro cuál es su función. Y si quieren ser un poco más pesados, podrían agregar: suponiendo un riesgo
para los transeúntes. ¿Ya? Y lo pueden dejar hasta ahí. El único problema es que en esa última parte uno podría estar opinando. Hay que ser cuidadosos al respecto. Pero esos son tipos de enunciados y agregarle evidencia. Ahora miren la situación. Si lo que encontráramos fuera algo de esta índole, que indicaríamos un hallazgo de este estilo, tras ser el consultado, el operador, ¿cómo se llama? Tras ser consultado el encargado de la bodega respecto a el stock de reactivos para el laboratorio, en este caso, tiosulfato de sodio, este señala que si bien tiene en stock, no tiene o no cuenta con los registros sobre la cantidad y la fecha de llegada de este reactivo. Y ahí uno tendría un hallazgo. Fíjense, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la evidencia. Pero fíjense, ¿cuál sería la evidencia? Estaríamos indicando que eso nos indicó el encargado de la bodega, porque estaríamos diciendo que nuestra evidencia sería de carácter verbal. ¿Cuál es el hecho? Que no existe información. ¿Cuál es la evidencia? Que la persona no está aportando la información. En el caso anterior, ¿cuál es la evidencia? Podría haber sido una foto. ¿Ya? Ahora, podríamos encontrar otra cosa de este estilo, es decir, se detecta una inconsistencia entre el formulario, o sea, entre la guía de despacho para los insumos de... A ver, vamos a inventar un insumo. Podría ser... Se encuentra una diferencia entre la guía de despacho para el agua purificada hacia la faena y la que efectivamente se refirió, como consta en la guía de despacho número 118 del día 15 de enero del 2020 y que señala que son 15 bidones versus lo que indica la guía de recepción en faena de la misma fecha, la número 117, que indica solamente 10 bidones. Y ahí se detecta una diferencia. Ese es el enunciado. Y en este caso, ¿cuál es la evidencia? Es que están mencionando, están referenciando los documentos que hacen relación con eso. ¿Ya? Ahora, si hubiera sido, por ejemplo, una medición, ¿cuál sería el enunciado? Se detectan altos niveles tras realizar una medición de ruidos puntuales frente al chancador secundario, se detecta que los decibeles están por encima de la norma, tal como consta en el siguiente pantallazo, y pueden colocar el pantallazo o pueden indicar el equipo ¿cómo se llama? La medición del equipo. Medición 1, 118 decibeles, medición 2, 125 decibeles, medición 3, 119 decibeles. ¿Ya? Y en este caso tendrían que aportar una información, equipo que corresponde al medidor Telstar 215, que se encuentra calibrado según la ficha técnica tanto. Y ahí, fíjense que lo que estamos haciendo, estamos aportando evidencia, pero también estamos aportando evidencia que valida nuestra medición. ¿Ya? Esos son ejemplos de la descripción de un hallazgo. Vamos a dar más ejemplos durante la sesión de Teams, que no quiero gastar mucho este tiempo. Luego, cuando hablamos nosotros del tipo, quiero que se concentren que nosotros hablamos, y ya lo definimos, como no conformidades, hablamos de observaciones, hablamos de oportunidades de mejora y en algunos casos recomendaciones. Ustedes se dieron cuenta que yo les mostré en 2 sesiones atrás de Teams, les había mostrado unos ejemplos de auditoría de certificación. Y habían algunos que traían oportunidades de mejora y otros traían recomendaciones. Bien, vamos a explicar. No conformidad es cuando derechamente tengo un incumplimiento. Puede ser total o puede ser parcial. Cuando se trata de un incumplimiento muy grande, de muchos requisitos, uno habitualmente lo denomina no conformidad mayor. Cuando solamente es parcial, lo denomina menor. Ahora, todo va a tener que ver con el nivel o el tipo, o qué tan crítico es el nivel de incumplimiento. Les aviso inmediatamente, incumplimiento legal es no conformidad mayor. Ninguna vuelta que darle. ¿Ya? Ni una vuelta que darle. Siempre va a ser mayor.
Esa es la situación que pasa con que no te encuentres con una hoja de datos de seguridad, con que una persona que tenía que tener un curso no lo tiene y cosas similares. ¿Ya? Si está pedido por ley. Ahora, si hubiera estado pedido ese mismo curso por un compromiso que hace la empresa, bueno, tú lo puedes cambiar un poco de categoría y manejar. ¿Ya? Ahora, la observación es cuando nosotros nos encontramos frente al potencial surgimiento de una no conformidad. ¿Mm? Eso es lo que uno debería hacer. Y cuando hablamos de oportunidad de mejora, bueno, es cuando estamos frente un poco como a un potencial o no sabemos hacia dónde se puede conducir, que sería la lectura negativa. Cuando sospechamos de que algo, de ser descuidado, podría estar en una situación de riesgo y que pueda transformarse en una suerte de no conformidad en el futuro, si lo miramos de manera negativa. Ahora, puede ser que la oportunidad que estamos viendo es que hemos estado haciendo una inspección y nos hemos encontrado que en un área tienen un problema muy bien solucionado y lo que nosotros hacemos es reflejar eso para que se considere si es que en otro lugar podría ser útil. Y finalmente tenemos la recomendación. ¿Qué es lo que pasa con las recomendaciones? Mi recomendación respecto a las recomendaciones es que lo dejemos solamente cuando nosotros no tenemos suficiente evidencia. Y quiero que se fijen bien. Yo puedo dejar una no conformidad cuando tengo mucha evidencia, ¿sí? Que no me pueden decir que es mentira lo que estoy diciendo. Dejo la observación cuando de alguna forma el criterio, es decir, el requisito, no lo tengo tan claro o no está tan, o no tengo suficiente evidencia. A veces puede ser que opte por dejarlo como oportunidad de mejora. Y cuando no tengo ni claro ni el criterio, ni tampoco porque lo desconozco, que es como lo que me pasaba a mí, que yo le dije, yo no sé si existe una ordenanza municipal o existe algún requisito especial respecto a los cables que tienen que estar o no suspendidos. No lo sé. Entonces, como no lo tengo claro, ¿qué es lo que hago? Prefiero dejarlo como una oportunidad de mejora. ¿Ya? Ahora, si no tengo claro, pero absolutamente nada, dejo la recomendación. Ejemplo de recomendación. Ejemplo de recomendación sería, se recomienda evaluar la necesidad de establecer medidas de control para el siguiente dispositivo que se encontró en la Alameda que corresponde al tema de la caja eléctrica que se encontraba abierta. Pero digo, se recomienda evaluar. Lo que estoy haciendo es pedirle a otro que vaya y haga lo que yo no fui capaz de hacer. Entonces, cuando ustedes realicen una auditoría y si eventualmente se encuentran con que hay situaciones que no tuvieron la capacidad de discernir si se encontraban en una situación de cumplimiento o no, bueno, recomendación. ¿Y qué es lo que van a recomendar? Vaya usted, dueño del sistema, y chequee que esa cuestión está bien. ¿Ya? Eso es lo que podemos hablar al respecto. Y finalmente, que lo que es realmente lo más entretenido de hacer, es que en la redacción de un hallazgo nosotros tenemos que mencionar cuál es el requisito incumplido o el que está relacionado con lo que estamos nosotros mencionando o describiendo en este hallazgo. ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos cerrar este hallazgo en la redacción de tal manera que la persona que lo reciba no le quede pero absolutamente ninguna duda. Primero, con la evidencia de que efectivamente hay un incumplimiento y cuando le colocamos el requisito puede ser que la persona entienda, bajo ninguna circunstancia yo estoy cumpliendo aquello. Esto es tan sencillo como que si usted tiene, no me acuerdo qué tipo de decreto es el que exige que las personas tienen que tener capacitación en el uso de extintores. Entonces uno diría, en este caso, yo lo que citaría como requisito sería, voy a inventarme, no estoy seguro de lo que digo, el 594, el artículo número 25, la parte B, que indica que todo el personal que realice tareas en lugares expuestos o donde se ha detectado el peligro de incendio o el riesgo de incendio, tiene que tener capacitación en el uso de los extintores que estén disponibles. Punto. Entonces, ¿cómo sería mi hallazgo? Al ser consultado el personal del área de bodega, de resinas, para que pensemos que es algo inflamable, al ser consultado el encargado de la bodega del área de resina, este señala que no recibió capacitación sobre el uso de los extintores tipo C y D que tiene a su disposición. Punto. Ahí está la evidencia. ¿Cuál es la evidencia?
que la persona señala que no. Después vamos a ver que quizás lo que el auditor debería haber hecho es ido a ver si es que esa persona tenía o no dicha capacitación. ¿Ya?